Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a platicar acerca de los totalitarismos y nuevas perspectivas en el siglo XX. Pues comencemos con lo que es la realización de las políticas públicas que obligatoriamente se da a través del Estado, desde iniciativas que pueden venir del Poder Ejecutivo como las propias en el Poder Legislativo, tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. Por ello es necesario su estudio y sus circunstancias para poder comprender cómo, para qué y a quiénes ha tenido que construir las políticas sociales o políticas públicas, ¿no? Donde la política pública es parte de esta dinámica política. Por ello es necesario valorar los elementos contextuales que determinan la formulación de investigaciones para poder entender cuáles son las fallas de las políticas públicas de una determinada política y por qué se surgen estas fallas, ¿no? Comencemos con un poco de historia. A lo que fue la primera mitad del siglo XX, en particular en temas de salud, por ejemplo, se debieron a las transformaciones económicas, sociales y políticas de la época. Al término del siglo XIX, el nacionalismo se consolidó en algunos países, donde la economía principal o el modelo económico era el capitalista. Entró en una etapa de crecimiento por la revolución tecnológica en esos años. Aumentaron las conquistas de territorios por parte de los países desarrollados, que pasaron a ser territorios de sus colonias, y que estos a su vez sirvieron como proveedores de materias primas y como un mercado para los productos manufacturados, ¿no? Decíamos, era parte de esa revolución industrial, ¿no? Aquí es cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Durante este conflicto mundial, la producción europea se derrumbó, mientras que en Estados Unidos, pues, les permitió prosperar económicamente, al mantenerse neutral la mayoría de los años que duró la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el Estado liberal estuvo en crisis al no poder satisfacer precisamente las necesidades de los ciudadanos. Recordemos que es parte del quehacer del Estado. Entonces, los planteamientos del sistema político liberal no lograron la igualdad y la legalidad social para acceder a mejores condiciones de vida. Ante esta situación, los partidos de izquierda y de derecha conservadora se afiliaron para promover opciones de recuperación económica ante el fracaso del liberalismo. En este escenario, los nacionalismos se fortalecieron, dando forma al estado de bienestar en los Estados Unidos. Con una mayoría de intervención del Estado en la economía, que era una economía mixta, o se exacerbaron, surgieron los estados totalitarios, como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el Estado socialista en la URSS, o también se establecieron nacionalismos moderados, socialdemócratas, como en Francia o Inglaterra, para superar precisamente esta crisis de cuales llevaba el Estado liberal. Para obtener más recursos e imponer su idea del Estado alemán, por ejemplo, Hitler inicia una política de anexión territorial por medio de la invasión, y pues con este hecho pues da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Las modificaciones en el Estado en sus diferentes modalidades tuvo que realizarse para hacer frente a las dificultades económicas, sociales y políticas, y como esto repercutió en las políticas de los diferentes países a nivel global, ¿no? Ya para la segunda mitad del siglo XX, pues tenemos los planteamientos del liberalismo y la teoría crítica, donde la viabilidad del Estado liberal como proyecto de desarrollo de la sociedad fue cuestionado a consecuencias de estas crisis económicas de principios de los años 30, por no evitar o corregir inmediatamente el desequilibrio económico y político que se formó en los primeros años del siglo, ¿no? En los primeros 30 años. Esa inestabilidad que provocó la aparición en el escenario político mundial de forma opresiva y violenta del Estado. Por otro lado, el planteamiento de los liberales es que no se puedan evitar los desequilibrios económicos. Para ellos el tema es cómo
se enfrentan estos desequilibrios. La propuesta para salir de esas crisis económicas fue la intervención del Estado, de acuerdo con la teoría de John Maynard Keynes, para regular el desempleo y la disminución de la demanda en el mercado, pues tenía que intervenir el Estado. Entonces, ¿por qué? Pues para que de esta manera el Estado pudiera o debería garantizar el bienestar y la seguridad social. Es así como a partir de la segunda posguerra se consolidó el estado del bienestar o la economía mixta, enmarcada dentro de lineamientos políticos liberales, recordando que los modelos económicos pues se ven desde quiénes son los dueños de los medios de producción o quiénes son los que intervienen precisamente para esta producción del Estado. A partir de la crisis del estado del bienestar a principios de los años 70, por el exacerbo del gasto público de los gobiernos y una mayor competencia económica internacional, la revaloración del liberalismo pues fue patente. Nos está sirviendo no el que el Estado esté ahí, ¿no? Sus principales planteamientos son un sistema monetario equilibrado y mantener el equilibrio presupuestal para conservar precisamente las finanzas saludables del Estado, pero nuevamente con el mercado se daría el equilibrio social y la aceleración de la integración de la economía internacional favorecería el desarrollo económico. Entonces, el actuar del Estado pues nos lleva a cómo puede generarse y poder superar algunas crisis económicas. Aunque la participación del Estado en la economía debe ser nula, durante la crisis económica el rescate del Estado se hace presente, además la exigencia social del beneficio real y práctico de la cultura de los derechos humanos, del derecho al bienestar, a la calidad de vida, presionan constantemente al Estado neoliberal. Y para cerrar, pues vemos lo que es la teoría política y la construcción de la política pública, donde las condiciones y características que el Estado presentó a lo largo del siglo XX influyeron en la forma en cómo una construida y consolidada política de salud para la población y su aplicación expresada en la política pública. A pesar de que se hablaba de una política de salud a partir de los años 20 basada en la teoría del germen con una orientación epidemiológica, la inestabilidad económica y la política no permitió precisamente al Estado consolidar una política de salud pública. Desde la Segunda Guerra Mundial, con la consolidación del estado del bienestar y los ideales de que él se desprendería, se facilitó la construcción de todo un sistema de política de salud que incluía la atención, la prevención y la información. En este sentido, tanto la política de salud como las políticas públicas en salud estarían diseñadas de acuerdo a las necesidades, recursos económicos, políticos y científicos de cada uno de los países, ¿no? Al inicio del siglo XXI, por insistencia de los organismos internacionales, se replantean los objetivos de salud en el mundo, se insiste en la universalidad de la salud, por lo que se discutió la función precisamente del Estado en este proceso, promoviendo la atención básica médica a la población en general. El sistema se ve que es insuficiente, de mala calidad, sin la sistematización de una orientación integral y cada año se disminuyen los presupuestos al sector salud. Por eso la importancia de estar al tanto de lo que pasa a los cortes de cada fin de año, ¿no? Para los presupuestos, para los diferentes sectores. Entonces la debilidad del Estado actual tiene retos importantes que estimar, cada vez con menos recursos y el aumento acelerado de las enfermedades crónico-degenerativas, metabólicas y mentales en la sociedad, así como la insuficiencia de personal médico, desabasto de medicamentos y vacunas, y a esto se suman pues, las complicaciones de algunas enfermedades epidemiológicas, de desnutrición, de patógenos, además de que se intensificará el calentamiento global y el cambio climático. Todo ello a pesar de los avances
teórico-médicos para enfrentar la relación entre lo que es la salud y la enfermedad, como la genética, la visión ecosocial, las perspectivas de tendencias al estilo de vida o la investigación biomolecular. Pero algo que hay que reconocer son estos tres aspectos esenciales para la efectividad de una política de salud, que es el planteamiento nacional de la política de salud de acuerdo con las necesidades de una población que presenta características plurales y un entorno multifactorial. En estas investigaciones tenemos que ir precisamente al foco que se quiere atender, a esas comunidades, como bien se menciona, pues son plurales, ¿no? Así también las políticas públicas en consonancia con los objetivos de la política de salud, y el tercer aspecto, que es el tener un presupuesto que se tendría que redefinir a partir de una reforma económica o una reforma fiscal que ayude a obtener mayores recursos para el sector salud. Saludos, gracias.